El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal. A través de esta ventana y de sus canales, ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros y con los demás televidentes. También a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Aquí en el programa del Defensor, en este último tiempo, hemos venido hablando de cultura popular, de folclore, de tradiciones, de identidad. Pero no podemos dejar de lado la relación que hay entre la televisión y eso que llamamos, no sé si de manera inadecuada, ya lo veremos, alta cultura. Es un concepto que no está definido de forma unánime. Para algunas personas se basa en el arte que se autodefine como verdadera cultura, sin importar quién pueda acceder a ella, pero para otros este es un arte para las élites o para los ilustrados y que no tiene acceso igualitario para todos los públicos. Es por esto que queremos analizar en compañía de nuestros invitados este fenómeno en relación con la televisión nacional. Sé que algunas personas en sus casas se estarán preguntando ¿por qué no hablar de cultura en sentido amplio? Pero si hay algo que nos interese recalcar es que hemos sido juiciosos cada sábado al hablar cada una de las facetas que tiene la cultura en todos sus ámbitos. Y por eso hoy queremos abrir este espacio para la cultura especializada. Así pues, comencemos con todos ustedes que somos 1 TV. Para hablar de estos temas nos acompañan dos invitados. Julio César Guzmán es editor multimedia del área de cultura y entretenimiento para la casa editorial El Tiempo, con su proyecto multimedia 10 historias inéditas en la cultura colombiana. Ha ganado el premio Rey de España en el 2009 en la categoría de Internet y es editor de libros. Por supuesto que la televisión también hace parte de su reconocida carrera profesional, ya que es el director y presentador del programa Cultura y Entretenimiento. Recientemente acaba de publicar su libro Ya estás tejiendo la red, ¿verdad? Como dice la ranchera. Como dice la ranchera. Ya hablaremos de ello un poquito. Julio César, bienvenido a 1 TV. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Muy bien, también contamos con la participación de Ricardo Ramírez Hernández. Lleva 11 años vinculado a la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura y actualmente se desempeña como coordinador del área encargada de contenidos culturales en televisión y nuevas tecnologías. Es realizador de cine y televisión, productor y director de programas de índole educativa, cultural y demás en televisión pública. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Mario, y al Canal 1 por la invitación. Bien, quiero invitarlos a escuchar a los televidentes a quienes salimos a preguntarles si realmente les interesa y ven programas especializados en temas como teatro, ópera, música clásica, etc. Veamos qué contestaron. Sí, me parecería interesante que los mostraran en televisión, ya que la mayoría de programas son realities o telenovelas que no nos sirven casi de nada, sino es como más cultural lo que me estás diciendo. O sea, es mejor ver programas como ópera o música clásica en televisión, es más interesante. Pues considero que sería muy importante este aporte a la televisión colombiana, debido a que actualmente la televisión no es que aporte mucho de cultura, porque últimamente estamos viendo novelas y reality shows que no aportan nada pues a la cultura bogotana. Sí, claro, me gustaría, ya que esto lleva mucho a la cultura, a dejar en que los niños, más que todo, nuestra infancia que viene ahorita, pues tengan otro aporte cultural y pues vean otro tipo de programas que realmente son interesantes y para ellos son muy enfocados. Y eso es realmente lo que necesitamos. Sí, no sería malo, prácticamente. Pues sería bueno porque hoy en día
el mundo está muy atado al mundo, estamos olvidando como la esencia de lo que es un arte contemporáneo, lo que relativamente hace fortalecer la mente a la persona. Entonces, si nos damos bien cuenta, hoy todo el mundo, no por criticar, pero yo no, como no soy residente colombiano, soy de Puerto Rico. Hoy en día lo que se ve aquí es que la gente está más atada como a pegarse al celular en vez de compartir con los hijos en ir a una obra, a compartir con ellos una obra de teatro o un baile que están haciendo así. Algo sería algo bueno, algo más educativo, algo más como más emocional para la gente, para que ellos influyan en los niños un poco más de lo que es la cultura, en mi aspecto. Más cultura, más contenidos, más especialidad. ¿La gente sí ve cultura en televisión? Pues yo creo que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que realmente es. Cuando nosotros hacemos encuestas en el tiempo preguntando a la gente qué es lo que usted quiere del periódico, de la televisión, de todos los medios, dicen queremos más cultura, más programas educativos, más cosas que nos enseñen de salud. Uno va y mira lo que realmente la gente consulta y son cosas relativamente cercanas a la crónica roja, a los temas oscuros, a la pornografía. De manera que yo creo que per se la televisión está obligada a ofrecer un aporte cultural por encima de que la gente lo vea o no lo vea y hacerla lo suficientemente atractiva para que se vuelva entretenida. Bien, es una obligación, es un deber, pero ¿hay público para este tipo de cultura en televisión? Yo creo que sí, yo creo que en general el público colombiano de todos los estratos recibe con satisfacción todos los, digamos, proyectos y manifestaciones culturales. Claro, es un tema también de formación. Cuando la gente, digamos, no tiene acceso, nunca ha tenido acceso, de repente se le aparece una ópera y no entiende, digamos. Es complejo porque también tiene que ser un tema de formación de públicos y de presencia en la pantalla permanente, no de esfuerzos aislados, porque si no va a ser una cosa muy esporádica. Solemos decir, y es parcialmente cierto, que la televisión nació al lado de los grandes temas culturales, narrando novelas asociadas a la literatura universal o latinoamericana, transmitiendo eventos de música de alto turbeque. Eso es parcialmente cierto. Al hacerlo, la televisión en ese momento fue excluyente, ¿lo es si lo seguimos programando en nuestras parrillas? Yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo porque es importante hacer el esfuerzo para que la cultura no se vuelva una cosa de gueto, para que no sea tan excluyente que terminemos, en vez de masificándola, restringiéndola para un grupo muy reducido de gente. ¿Cuál ha sido el problema ahí? Que quizás no se ha hecho el esfuerzo de ofrecerla de una manera suficientemente entretenida, vistosa, alegre, divertida y claramente sí ha habido una pauperización de los contenidos. Pero quizás no sea solamente un problema de lo que se pasa, sino también de cómo se transmite. Casualmente ahorita en este mes de enero tenemos una gran cantidad de eventos culturales, el Festival de Música de Cartagena, el Hey Festival, y todos esos eventos suelen ser mucho más masivos que otros eventos que se quedan en el gueto. ¿Por qué? Porque son más entretenidos, en formatos más abiertos, más divertidos, más comprensibles para todo público. Entonces creo que todavía podemos hacer un esfuerzo mejor porque esos grandes temas sean transmitidos de una mejor manera. La televisión, Ricardo, es más cultura pop, más cultura popular. Al tentar a estos públicos, quizás los estamos sacando de sus trayectos. Eso es beneficioso para ellos, pero darles en la vena del gusto significa propiciar contenidos de cultura pop. Claro, digamos, como decíamos en la introducción del programa, la gente es políticamente correcta y dice lo que, digamos, quiere uno escuchar. Claro, yo quiero ver ópera, quiero ver documentales, pero en su vida diaria el entretenimiento lo atraviesa todo. Entonces, como decía Julio, es muy importante cómo tú transmites el contenido, porque muchas veces las cosas, los contenidos vienen sin contexto. Cuando a ti no te dan un contexto sobre qué es una ópera o por qué sucedió en esta época de la historia de la humanidad, o una obra de teatro clásica, pues la gente se pierde un poco. Entonces es cómo el productor, el realizador transmite el contenido y digamos ahí logras atrapar a la audiencia. Siempre va a ser un dilema saber el gusto de los televidentes y ese es el problema de las encuestas. Cuando una persona contesta una encuesta, quizá son 3 personas en una contestando la encuesta. El que quiere ser, el que quiere ocultar y el que realmente es. No sabemos exactamente quién de esas 3 personas en la psiquis de cada individuo realmente es el que contesta y de ahí el dilema que se nos plantea. En Uno TV, nuestros televidentes tienen la palabra. Veamos nuestra primera tribuna. Le quiero preguntar al defensor del televidente qué es alta cultura, para que estemos mejor enterados los fines de semana. Gracias. Bueno, el término cultura, que viene del latín cultus,
que quiere decir como el cultivo del espíritu humano. Es un término asociado a las civilizaciones, al progreso, al desarrollo humano. Son las expresiones de las distintas sociedades, son las manifestaciones que caracterizan o diferencian a las distintas entidades o sociedades, y se refiere a, puede ser cultura tradicional, puede ser cultura popular, puede ser cultura, pero la alta cultura que usted me pregunta, pues tiene que ver, y se considera que tiene que ver con la música, con la literatura, con el teatro, con la escultura, con las grandes manifestaciones, las grandes artes del ser humano. Yo preferiría hablar de cultura, simplemente, preferiría hablar de arte y cultura, para entendernos, para que la gente comprenda que son las manifestaciones de nuestra sociedad y del momento que vivimos, a lo que nos podemos referir ahora. Y estamos de acuerdo con Manuel José, hay que llamarlo cultura en sus diversas manifestaciones. Solo que al recibir corresponsalías de nuestros televidentes nos preguntaban por qué no hablábamos de esta otra cultura. Y queríamos hacer el énfasis en eso que se llamaba o que se ha dado en llamar alta cultura, pero que es una manifestación de un cierto tipo de música, de un cierto tipo de teatro, de un cierto tipo de actividades artísticas de la raza humana, sobre las cuales quisiera preguntarles a ustedes dos. ¿Ustedes ven en la programación pública o privada programas de esa naturaleza, narrativas de esa naturaleza, o son más bien escasos? Yo veo un problema ahí, es que lamentablemente la televisión todavía sigue confiando mucho en las mediciones de audiencia y le apuesta todas sus monedas a las audiencias masivas. Y se tiene la creencia de que las audiencias masivas pues simplemente están dedicadas a temas ligeros, a temas livianos, a temas frívolos. Yo realmente no creo ni siquiera que existan temas frívolos, sino que hay enfoques frívolos, pero incluso sobre temas que aparentemente son livianos se pueden hacer producciones de fondo y de profundidad. Pero creo que también hay una responsabilidad social de parte de quienes emitimos mensajes en los medios masivos de comunicación de que más allá de las cifras de audiencia, tenemos una responsabilidad con la gente, de darles contenidos bien hechos, pero también sobre temas profundos y con enfoques profundos. Temas profundos, enfoques profundos, pero lo que no significa por ningún lado aburrimiento. También ahí la televisión tiene que ser entretenida. Claro, y ahí volvemos al tema que menciona Julio del enfoque y el tratamiento y de cómo, entre comillas, le vendes al televidente el contenido. Y digamos, justamente la televisión fue, creo yo, a mediados del siglo pasado la que rompió con ese esquema de la cultura, de lo denominada alta cultura, porque fue la que, por ejemplo, en Colombia, poco a poco a través de la televisión regional fue mostrándole a los bogotanos, todo era muy centralizado, fue mostrando esa otra Colombia y esa otra cultura que había. Cuando llega la televisión a Colombia, pues claro, vemos conciertos de música clásica, obras de teatro, y poco a poco se va a abrir, la televisión y la tecnología va permitiendo que se abra ese abanico. Entonces, es un tema de enfoque, insisto. ¿Y hay quien le apueste actualmente en la industria televisiva a eso que llamamos alta cultura o a este tipo de cultura? Yo creo que sí. No podemos ser tampoco tan pesimistas. ¿Cuál es el problema? Que se ven opacados por las grandes inversiones en grandes realities, como mencionaba aquí alguna de las televidentes, y se ven opacados porque también se genera un voz a voz, básicamente sobre los programas que son más vistos. Pero hay algunas propuestas osadas, además en canales públicos también, no solamente los privados, que vale la pena resaltar y que ojalá tuvieran mejores horarios y mejores presupuestos. ¿Esta disyuntiva también se plantea en las discusiones que tienen ustedes en el Ministerio? Claro, digamos que creemos, por ejemplo, para hablar del caso de la televisión pública, que tiene que ser un esfuerzo conjunto, digamos. La televisión pública tiene una responsabilidad y creo que la cumple muy bien en términos generales, pero debemos buscar alianzas, digamos, transmitir, por ejemplo, un concierto o bien el Festival Iberoamericano de Teatro. Eso es un esfuerzo que no es simplemente de poner unas unidades móviles y unas cámaras, es un tema de derechos de autor, es un tema de pantalla, es un tema de publicidad, es un tema de negociación, que si, digamos, se logran alianzas, digamos, ese tipo de espectáculos pueden tener mayor acceso dentro del público. Muy bien, le damos la palabra a Manuel José Álvarez, director de Teatro Colón de Bogotá. Manuel, ¿qué papel juega la televisión en la difusión de esto que hemos dado en llamar alta cultura?
La televisión debería jugar un papel importantísimo, un papel primordial en la difusión de la cultura y en la promoción de la cultura. Pero yo creo que la televisión y los medios de comunicación, escritos y hablados, realmente le dan un espacio de mera información. No se le da el espacio que se merece. No hablemos del espacio comparado con el fútbol, por ejemplo, o con otro tipo de programas. Creo que la cultura amerita y merece tener una mayor difusión y un mayor espacio y un mayor protagonismo en nuestros medios de comunicación, especialmente en la televisión, porque la cultura genera convivencia social, la cultura genera modelos de comportamiento, la cultura genera patrones, y si lo lideramos bien, si lo enfocamos bien, pues vamos a tener seguramente una sociedad mucho más grata, mucho más amable y una convivencia mejor. Muy bien, función social de la cultura, que tiene la misma función social de la televisión. Genera modelos de decir, formas de pensar, ayuda a moldear comportamientos, están completamente imbricados. Sí, pero yo quiero hacer una interpelación a Manuel José, y es que creo que hay una percepción errónea de que en todos los medios de comunicación se le dedica más espacio, el ejemplo que él pone, al fútbol, que a la cultura. Y yo no estaría tan seguro de eso. De hecho, el Ministerio de Cultura hace unos años hizo una medición y evidentemente encontró que en las regiones, por ejemplo, el tema es crítico, pero en ciertos medios de comunicación, lamentablemente centralizados en Bogotá, hay una muy interesante participación de temas culturales. Y yo le podría decir que, sin hablar en causa propia, que en el tiempo, por ejemplo, en los días en los que más hay fútbol, el porcentaje con temas culturales es relativamente similar. De manera que, lamentablemente, también somos víctimas un poquito de la percepción de que, como no existen buenos temas culturales, entonces todo es fútbol, y eso no necesariamente es cierto. Muy bien, desde el punto de vista de generación de política pública, que es una de las funciones del ministerio, ¿ustedes qué le proponen a los canales, a los directores, a los realizadores para darle la vuelta de tuerca a ese chip donde se piensa que este tipo de cultura no es masiva, no es significativa y que no merece grandes esfuerzos? Digamos que hay varias líneas. El tema de formación de públicos es uno, digamos, creo que el país en esto, no solo en el tema de televisión, sino en general de acceso a la cultura, la política pública está haciendo un esfuerzo grande. En temas de fomento a la producción, digamos, el Ministerio de Cultura tiene procesos y líneas de apoyo al desarrollo de formatos que, digamos, sin este apoyo difícilmente tienen una posibilidad de avance. Y con el sistema público de televisión trabajamos en la línea de fortalecer sus capacidades digamos, de formulación de proyectos y de juntarlos como sistema, es decir, que la televisión pública, nacional, regional, local, se entienda como un sistema en el cual la cultura circula y que son en sí un sistema cultural, y que a través de alianzas pueden, digamos, un proyecto que yo como canal no puedo hacer solo, lo puedo hacer con varios canales. Muy bien. Se suele decir que la televisión es el medio más adecuado para narrar este tipo de espectáculos, estas puestas en escena. ¿Será que la televisión se ha llevado ese San Benito de no tener suficiente espacio para estos programas culturales y se lo ha dejado a Internet, a la prensa o a la radio de manera descuidada? Es posible que eso esté sucediendo, si bien, como decíamos antes, hay esfuerzos que vale la pena destacar, pero eso puede ser cierto básicamente porque, nuevamente, vamos al tema de los presupuestos y de las audiencias. En donde está la audiencia es donde están los anunciantes, y donde están los anunciantes hay mayor inversión. Luego, quizás esas franjas top, esas franjas pico, opacan todos los demás esfuerzos, pero yo incluso veo que en los canales privados que con tanta frecuencia les dan tan duro en las redes sociales, hay esfuerzos por pasar cultura. Sin embargo, me parece plausible, no creo que sea condenable, que Internet esté ayudando a balancear esa ecuación, porque ahí se mide por el interés del usuario, y me parece eso una salida maravillosa. Sin
dejar de hacer mella en un aspecto muy importante, y es que hay franjas frías, franjas muertas, particularmente en la televisión pública, donde este tipo de contenidos podrían pasar sin ningún problema. Además, ese es el derecho y ese es el deber ser de la televisión pública. Vamos con nuestra segunda tribuna para saber qué piensan ustedes, los televidentes, sobre ese tema. Mi nombre es Margarita y respecto al Canal 1 me caen súper bien, los veo constantemente, me parece un canal más objetivo en las noticias. Y respecto a la alta cultura, sugeriría, por ejemplo, que hubiera más programación respecto a conciertos, teatro, incluso cuenteros que hay súper interesantes. Muchas gracias a ustedes y ojalá lo tengan en cuenta. No es la primera vez que los televidentes se refieren a estos temas y hacen este tipo de reclamaciones y de requerimientos sobre la programación. Así sean minorías, los canales y particularmente la televisión pública y este canal están en la obligación de programar este tipo de narrativas. Le preguntamos a propósito a Manuel José, desde su punto de vista, cómo hacerlo, cómo narrarlo, qué tratamiento darle. Dándole espacio, dándole importancia, permitiendo que especialistas en cada uno de los campos nos cuenten, nos enseñen, nos hagan partícipes de las distintas manifestaciones culturales. A veces los medios de comunicación contratan gente muy joven, gente que está iniciándose, que deben tener su espacio y que deben tener su posibilidad de desarrollarse, pero se le da poca participación a los conocedores de las distintas artes y de la cultura en general. Se requiere que haya mayor difusión, se requiere que se le dé una participación importante a la cultura en los medios de comunicación, en la televisión y en los medios escritos. Esa es otra disyuntiva recurrente, el peso que debe haber en los espacios entre los comunicadores, los periodistas, los realizadores, los presentadores y el peso que deben tener los expertos. Los unos tienen el manejo de la escena, los otros el conocimiento profundo. ¿Cómo lograr esa relación y esa complementación para que no resulte o muy denso o muy trivial y con algo de desconocimiento? Es muy similar a la barrera que siempre ha existido entre la academia y los medios de comunicación. Casualmente, en la experiencia que yo he tenido, es muy difícil lograr que los académicos se bajen de su pedestal a hablarle a la gente en el lenguaje de la gente, en el lenguaje común y corriente que estamos utilizando acá. Yo creo que es de parte y parte. Es de parte de los medios de comprometerse con temas que, más allá de que sean taquilleros o no, deben estar presentes en su programación, pero también pedirle a los expertos y a los académicos que no piensen y no hablen solamente para su círculo cerrado de amigos, sino que hablen para gente de un menor nivel, si hablamos en términos científicos, pero que puedan masificar esos conocimientos. Muy bien. Desde el punto de vista de los argumentos, ¿qué podemos decirle a las teleaudiencias cuando se trata de trabajar programas culturales? ¿Cómo los podemos aconsejar a los realizadores y a las audiencias con el fin de lograr un lenguaje común, una comunicación común, que las audiencias se fidelicen a este tipo de contenidos y que los realizadores se decidan a hacerlo? Ligando el tema anterior, yo creo que son las dos cosas. De un lado, yo creo que el televidente busca identificación. Entonces, cuando uno se siente identificado con un contenido, lo captura. Y ligándolo con lo anterior es, a veces los expertos, o creo que la investigación y los expertos se necesitan, pero no siempre se necesitan para decir cómo o cuáles son las cosas que se deben hacer o ver. En el proceso de investigación, el diseño de un proyecto, deben estar los expertos, pero también debe estar el lado digamos, yo no soy, digamos, enemigo del entretenimiento porque la televisión tiene que ser entretenida. Así esté tratando un contenido denso, tiene que ser entretenida. Entonces, la presencia del experto es necesaria en el desarrollo del proyecto, en el diseño del proyecto, a veces dentro del contenido del proyecto, pero si esa comunión entre el experto, el que conoce y el que diseña el proyecto y lo realiza, se logra, creo que la audiencia se fideliza porque está identificándose.
Ricardo ha tocado un tema bien interesante, ¿no? Cultura, entretenimiento, y usted es experto en las dos cosas. Es experto en cultura y entretenimiento. Ahí no hay una disyuntiva, no es cultura o entretenimiento, sino cultura y entretenimiento. Yo le digo una cosa, Mario, y es que afortunadamente, a nosotros siempre nos dan palo el tiempo, porque ese es el deporte nacional, por unir los dos temas, cultura y entretenimiento. Afortunadamente están unidos, porque si no el porcentaje de cultura podría ser incluso menor. Por fortuna quienes manejamos estos temas somos como más cercanos a los temas de lo que aquí se ha dado en llamar cultura alta, y nos gusta meterle golcitos al entretenimiento. Y además procuramos que la cultura, que aparentemente sea densa, sea entretenida y sea divertida. De manera que afortunadamente en nuestro caso están mezcladas, si no sería mucho más de gueto el tema de la cultura. Muy bien, el deporte, por ejemplo, se suele decir que es muy difícil hacer una narrativa entretenida de una partida de ajedrez, ¿verdad? ¿Algo similar podría decirse de un concierto de música clásica? Mira, yo creo que es complejo, digamos, depende también de las audiencias, digamos, no es lo mismo contarle a los niños que contarle a los adultos, pero yo creo que no hay temas duros ni formatos malos. Es decir, los realities, por ejemplo, se suelen satanizar, pero digamos, en Colombia tenemos una experiencia que apoyó el Ministerio de Cultura, un reality infantil que es muy bonito. Para citar un caso de Latinoamérica, el Canal 22 de México produjo un reality en el cual se estaban invitando talentos para sacar cantantes de lírica, y fue un reality con mucho éxito. Es decir, no hay temas duros ni formatos malos, es un tema de creatividad y de saber juntar las cosas. Muy bien, el asunto es de creatividad. En este mundo del arte, en este mundo de la cultura, en este mundo de la televisión, ¿cómo generar audiencias para el futuro? ¿Verdad? Las estamos descuidando, en general, en todos los ámbitos. Pero para este tipo de narrativas, ¿cómo tener televidentes en el futuro que busquen estas narrativas? Yo creo que tiene que haber una convergencia de medios y una convergencia de públicos. ¿A qué me refiero? La televisión por sí sola ya parece languidecer un poquito ante los modelos digitales, no porque sea mala per se, sino porque, por ejemplo, el hecho de que tengamos que esperar hasta una hora determinada para sintonizarnos con un canal, eso ya pasó de moda y ahora la gente está reclamando contenidos de inmediato. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos viralizar nuestros contenidos a través de redes sociales, a través de redes digitales, invitar a que la gente se comunique con nosotros a este canal de televisión, por ejemplo, y ahí le estamos llegando a una audiencia un poco más joven, pero además le estamos dando el formato que ellos quieren ver, y lo volvemos fieles, y luego estarán viendo este programa de televisión en el horario en el que sale normalmente. Muy bien, Julio César, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte con el libro Estás tejiendo la red. Por favor, ojalá lo lean. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. A ustedes por la invitación. Muy amables. Y a ustedes, todos televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Es la cita, no se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, acercarse a la Avenida El Dorado, 85D 55, local 107, aquí en Bogotá. Los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTVC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.